Bien, vamos a hacer una oración entonces para comenzar, antes de comenzar con la palabra. Bendito Padre, precioso eres tú, Señor, alabado sea tu nombre, Padre. Santo Dios, delante de ti estamos, mi Señora, delante de esos ojos de fuego preciosos que todo lo ven, Padre, por lo cual tú escudriñas como cada uno de nosotros, mi Señor, los que estamos aquí presentes, los que escucharán después, estamos delante de ti, Señor. Padre Santo, te rogamos, mi Señor, que seas tú ministrando, Padre, sobre cada uno, mi Señor, de aquellos que disponen el corazón para recibir tu preciosa palabra, Padre. Ministra, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, para que realmente podamos, mi Señor, sentirnos en tu presencia, Padre Santo, y estar, mi Señor, a cara descubierta delante de ti, Señor. Destapa nuestros oídos espirituales para que podamos recibir y entender y asimilar tu preciosa palabra, Padre. Abre nuestro entendimiento, Padre Santo. Gracias te damos, mi Señor, porque cada día que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, para nosotros es seguro, es certero, Padre. Exhórtanos, mi Señor, reprende, redarguye, mi Señor. En el nombre de Jesús fortalece la fe, Padre, identifica el pecado, guíanos al arrepentimiento, mi Señor, porque queremos y anhelamos ser salvos, mi Señor. Padre Santo, tú ves los corazones, mi Señor, sabemos que muchos dicen lo mismo, mi Señor, pero tú conoces, Padre, realmente, mi Señor, el anhelo de cada uno, Padre, porque tú eres el único, Señor, que vean lo más profundo de nuestro ser, Señor. Por eso te rogamos que tú suplas nuestras necesidades espirituales, nuestras carencias, Padre, que tú nos confrontes con nosotros mismos y con tu palabra, Padre, para que cada uno pueda saber cómo realmente está delante de ti, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, sigue tratando con nosotros, Padre, y ayuda a todo tu pueblo, mi Señor, a permanecer firme, fiel a ti, Señor, en el nombre de Jesús, velando, Padre Santo, sabiendo que tú vienes pronto por tu pueblo amado, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, toma el control de todas las cosas, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, mi Señor, Padre Santo. Da sanidad a todos aquellos que están con quebranto de salud, Padre Santo. Renueva la fe, mi Señor. Despierta al que se está durmiendo, mi Señor, Padre Santo. Exhorta, Padre, a aquel que se está apartando, que se está enfriando, mi Señor. En el nombre de Jesús, rescata, Padre. Rescata a los descarriados, a los apartados, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor. Y ayuda a aquellas almas, Padre, que no te conocen para que puedan llegar a ti, Señor, a la verdad, Padre, y tengas tu misericordia, Padre Santo, bendito, de todos aquellos, Padre, que creen conocerte, Señor, pero realmente no te conocen, Señor. Dales una oportunidad para volverse a ti, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Santo Dios, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. El culto pasado habíamos empezado a ver lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Vamos a retomar algunos versículos simplemente para refrescar nuestra memoria. Así que vamos a leer allí en Romanos 8:27, simplemente para refrescarlo, ¿no? Porque ya lo compartimos el culto pasado. Romanos 8:27, bendito el Señor, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Esto es lo que nos confirma una y otra vez, es que si hay alguien que sabe cuál es la voluntad del Señor, es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar Romanos 12:2. Bendito el Señor, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Precioso Señor. Ahí nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que nuestro entendimiento tiene que irse renovando cada día. ¿Y entendimiento en qué? En conocer la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que entender siempre que no siempre todo lo que pasa en nuestra vida es voluntad del Señor, sino que muchas veces es permisión por las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? O por decisiones propias nuestras. Pero nosotros tenemos que apuntar a vivir la buena voluntad de Dios, y dice ahí agradable
y perfecta. Amén. Vamos a mirar entonces ahora en Efesios 5 y ahí sí ya vamos a comenzar a compartir unos cuantos versículos. Bendito el Señor. En Efesios 5 vamos a leer del 6 al 10. Bendito Padre, gloria a Dios. Precioso el Señor. Nos habla, dice arriba, ¿no? El subtítulo dice andad como hijos de luz. O sea que es en realidad Pablo hablando a los efesios, ¿no? Marcando algunas cosas, pero siempre tenemos que recordar que los hombres de Dios que dejaron plasmado, que quedó plasmada la palabra aquí, nos hablan de parte de Dios, ¿verdad? Entonces dice en Efesios 5:6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sí? Tenemos que realmente comprobar cuál es, como dice ahí, renovar nuestro entendimiento para saber cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, ¿no? No en vano nos dice que nadie nos engañe con palabras vanas. Dice que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice también, no seáis pues partícipes con ellos, ¿sí? Muchas veces nosotros no hacemos, pero escuchamos. No hacemos, pero festejamos o celebramos o compartimos en cierta manera, aunque no lo hacemos en un hecho, ¿verdad? Pero sí somos partícipes, tenemos que ver dónde está nuestro corazón. Fijémonos que en el 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Tenemos que entender que todas las cosas que nos gustaban antes no nos pueden gustar ahora. Todas las cosas que hacíamos antes no las podemos hacer ahora. Somos luz, antes éramos tinieblas, ¿verdad? Entonces tiene que haber un cambio. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, Él hace todas las cosas nuevas, ¿verdad? Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea que ahí tenemos la clave para poder escudriñar qué hacemos, qué miramos, qué pensamos, qué sentimos. Todas las cosas, ¿no? Es en bondad, justicia y verdad. Tenemos para escudriñar, ¿verdad? Dice, y comprobando lo que es agradable al Señor. Si no nos da con eso, tenemos que pensar realmente si esto que estoy haciendo, esto que estoy mirando, esto que estoy pensando, esto que estoy decidiendo, ¿es agradable al Señor? Tenemos que entender que no es en vano que Él compró nuestra salvación, que Él pagó el precio por nuestros pecados. Nosotros le decimos Señor y tiene que ser nuestro Señor, ¿verdad? O sea que tenemos que ser obedientes y ya no tenemos una vida, sino que tenemos que vivir en Cristo y para Cristo. Amén. Entonces nuestra vida ya no puede ser la misma. Amén. Vamos a seguir ahí, pero un poquito más adelante. Vamos a leer del 15 al 17. Dice en el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Mirad con diligencia cómo andéis, o sea, tenemos que escudriñar todo lo que hacemos, ¿no? Y dice, no como necios, sino como sabios. ¿Y cuál es la sabiduría? El aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Aprovechar bien el tiempo en qué? En todo lo que es agradable al Señor, ¿verdad? Primeramente en trabajar para Él. Eso es lo principal. Si nosotros no estamos trabajando para Él, tenemos un tiempo ocioso perdido totalmente, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos para Él? Confesando hasta por nuestros poros que somos cristianos, que amamos a Cristo. Nuestra vida tiene que cambiar totalmente y tiene que verse. Tiene que realmente verse. Quizás a muchos les moleste, pero gloria a Dios porque aún lo dice la palabra. No pueden pensar que somos los mismos. Tienen que darse cuenta que no somos iguales. Y tenemos que no ser iguales. No sirve una fachada, ¿verdad? Muchas veces el cristiano cambia de por fuera, pero por dentro no cambia. Realmente nosotros tenemos que cambiar. Tiene que nacer de lo más profundo de nuestro ser el hablar de Cristo, el confesar a Cristo en todas las cosas de nuestra vida. Amén. O sea, no puede haber algo que digan, esto es de fulano, a esto no se adapta a Cristo. No, todo.
Todo, nuestra ropa, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, todas las cosas, ¿verdad? Así que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y son malos ¿por qué? Primeramente porque obviamente tenemos las acechanzas del diablo, ¿no? Nos decía recién que no nos dejáramos engañar por palabras vanas. Sabemos que el diablo anda como león rugiente, ¿no? Que el diablo cuida cada descuido de nosotros para atacarnos, ¿verdad? Pero más allá de eso, sabemos que Cristo viene. ¿Lo decimos? ¿Realmente lo entendemos? ¿Que puede venir en cualquier momento? ¿Realmente nos cuestionamos si estamos prontos? ¿Si estamos velando? ¿Verdad? Porque no es estar pronto, no es que se llegue a un punto y uno está pronto, no es. ¿Estamos velando? ¿Estamos cuidando nuestra salvación? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿O estamos sobrellevando las cosas y me conformo a mí misma pensando que voy a ser salva? Como tantos, ¿no? Vemos tantas personas que creen que van a ser salvos, pero cantan sus hechos. Los frutos no están, ¿verdad? Y por eso el Señor nos habla de la voluntad del Señor, de hacer la voluntad del Señor, de vivir la voluntad del Señor, ¿verdad? Dice, por tanto, 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjese que acá Pablo mismo dice a través de la palabra, el mismo Señor nos dice que aquel que no es entendido en cuál es la voluntad del Señor es insensato, insensato. ¿Sí? Entonces, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la buena voluntad del Señor. No es tan difícil poder cuestionar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, todas las cosas, a la luz de la palabra, a la luz de Cristo. ¿Cristo lo haría? ¿Esto es de edificación? ¿Esto es de provecho? ¿En qué estoy ocupando mi tiempo? ¿Qué hice hoy? No es tan difícil poder escudriñarnos. En esa manera velamos por nuestra vida, por nuestra alma, ¿verdad? Llega el fin del día, bueno, que podamos realmente pensar, ¿cuánta comunión tuve con el Señor? ¿Busqué realmente al Señor? ¿Logré una oración en la cual estuve en la presencia del Señor? Cuestionarnos en miles de cosas, ¿verdad? Cada uno sabe en los puntos en los cuales puede estar fallando, pero realmente tenemos que entender que tenemos que velar. No en vano lo dice tantas veces la palabra, velad, 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 ¿sí? Nos dice y nos exhorta que Cristo viene, y podemos decir, oh, hace años que viene viniendo Cristo. Pero hoy en día, más allá de que Cristo ha venido para muchas personas, porque si bien no ha venido por la iglesia, se terminan nuestros días y tenemos que estar frente a Él, ¿verdad? Hoy en día vemos que está todo tan revolucionado, tan cambiado, tan feo, ¿verdad? Que es como que todo nos indica que Cristo viene y viene ya. Muchas veces sentimos que como que el Señor ya se movió de su lugar y viene en camino, ¿verdad? Y bueno, eso tiene que hacernos estar atentos y velando realmente por lo que es nuestra salvación. Amén. Vamos a mirar en Hebreos 10. Bendito el Señor, alabado sea su nombre. Precioso Señor, gloria a Dios. En Hebreos 10 vamos a compartir desde el 5 en adelante hasta el 10. Bendito Padre. Alabado sea su nombre. Precioso Padre, santo y poderoso. Hebreos 10, del 5 al 10 vamos a leer. Nos habla aquí de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Dice ahí, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y eso está en el Salmo 40, del 6 al 8, ¿verdad? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo
vino en carne, siendo Dios, a limpiar, a pagar precio de sangre por nuestros pecados, a dejarnos pisadas marcadas, ¿verdad? Él dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Vino Cristo y cumplió la voluntad del Padre del principio a fin. Nos dejó las pisadas marcadas, ¿sí? Una voluntad que aún para él era muy dolorosa, pero a él no le importó. Oró al Padre y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos a qué extremo es necesario cumplir la voluntad del Señor. Y el Señor no nos pide ni nos exige cosas parecidas a lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero parece que para el humano es tan doloroso como Cristo ir a la cruz, el hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es, dice, agradable y perfecta, ¿no? Y a nosotros nos duele y nos cuesta hacer la voluntad del Señor. ¿Será que el día de la salvación nosotros podremos estar delante del Señor y ser hallados fieles, dignos de la salvación, si nos cuesta tanto hacer la voluntad del Señor? Dice ahí en el 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, ¿verdad? Estos versículos nos explican los anteriores. O sea que cuando él dice sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, se está refiriendo a los sacrificios que se hacían en la ley, en el Antiguo Testamento, los cuales no limpiaban el pecado, sino que lo cubrían, ¿verdad? Cuando nosotros cubrimos algo, lo tapamos, no se ve, pero está ahí, no se va, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo quita el pecado, limpia el pecado, ¿verdad? Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, ¿sí? ¿Cuál era la voluntad del Señor para nuestro Señor Jesucristo? Que nos dejara las pisadas marcadas y que nos diera la salvación. Que nos diera la salvación, ¿verdad? Entonces, si la voluntad de Dios es que nuestro Señor Jesucristo nos diera la salvación a través de la crucifixión, de crucificar el pecado en la carne, ¿verdad? ¿Será que es poco importante que hagamos la voluntad del Señor? Dice en el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y tenemos que entenderlo. Hecha una vez y para siempre. Una vez. Una vez fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos? Y ahora lo que voy a decir no me refiero solamente a los que se han apartado del local de la iglesia, ¿no? Sino a los que están aún congregándose y están apartados, ¿sí? ¿Cuántos pisoteamos la sangre de Cristo aún yendo a la iglesia? ¿Sí? Recordemos lo que es congregarse. Lo hemos tratado en cultos anteriores, ¿verdad? Congregarse no es ir a la iglesia. Congregarse es estar del mismo sentir. Si yo estoy de un mismo sentir, estoy dando lugar al Espíritu Santo, que es el que conoce la voluntad del Padre. Entonces, si yo soy de un mismo sentir, estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Por lo contrario, si lo doy vuelta, si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, no estoy en el Espíritu, no estoy guiada en el Espíritu, no me estoy congregando, estoy realmente pisoteando la sangre de Cristo o restándole importancia, dándole la espalda como lo quiera tomar, ¿verdad? Muchas personas que dejan de venir a la iglesia dicen, no, yo me aparté un poquito. Y eso es terrible, ¿no? Porque realmente cuando nos apartamos. Pero tenemos que entender que aún muchísimas personas viniendo a la iglesia, capaz que ni siquiera faltando, no se están congregando y no están haciendo la voluntad del Señor, ¿sí? Y quizás creen que son salvos, pero cada uno es consciente de lo que hace o deja de hacer. Y el día del juicio no va a haber alguien que tenga tupé o poder decirle al Señor, pero yo creí que estaba bien. Porque el Señor escudriña las mentes, los corazones, jamás lo vamos a ver. El Señor no quiere la muerte del que muere. ¿Será que el Señor deja a alguien que está creído que va a ser salvo? Lo deja
siempre sin entendimiento? Ciertamente en el Señor, como las características del Señor mismo lo expresan en la palabra, sabemos que Él es fiel, que Él no quiere la muerte del que muere, por lo cual sabemos que todo aquel que se cree que va a ser salvo y no lo es porque sus frutos cantan otra cosa, ha tenido muchas oportunidades que el Señor ha dado para decir, ¿qué estoy haciendo? Estos no son los frutos, o esto no, y se justifica, no tienen su corazón tan envenenado que salen para otro lado, no sé, el Señor sabrá las causas, pero realmente Él no deja a nadie sin entendimiento, es Él el que lo da, ¿verdad? Él no quiere la muerte del que muere, es un Dios justo, entonces es imposible que Él no le haya dado oportunidad a toda persona de volverse, ¿verdad? Cuanto más a aquellos que realmente conocen un poquito, aunque sea, de su preciosa palabra, amén. Vamos a comenzar entonces a viajar por distintos pasajes para ir viendo la voluntad del Señor, cómo está expresada y en qué palabras, amén. Vamos a ir a San Juan 4, bendito el Señor, alabado sea su nombre. Bendito Padre, gloria a Dios. Vamos a leer del 31 al 34. Bendito Padre, santo y poderoso. Este es el pasaje, ¿verdad?, donde Él habla con una mujer samaritana, pero ahí en el 31 dice, los discípulos habían ido a buscar comida, ¿verdad? Entonces vuelven los discípulos, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida. Sabemos que el cuerpo físico, si no come, se muere. Puede estar un tiempo sin comer, pero a la larga se muere, se debilita y se muere, ¿verdad? O sea, la comida es una necesidad, tanto como el agua como el oxígeno, ¿no? Su comida es que haga la voluntad del que me envió. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, tanto como para nuestro Señor Jesucristo lo fue, tiene que ser para nosotros una necesidad hacer la voluntad del Señor, porque supuestamente queremos ser salvos, ¿no? Entonces tiene que ser una necesidad extrema, el querer ser salvos, ¿sí? Yo tengo una comida que comer. Este es mi alimento, este es mi sustento, esto tiene que ser lo más importante en nuestra vida, ¿sí? Hacer la voluntad del que me envió, dice nuestro Señor Jesucristo, y para nosotros es hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de nuestro Señor. Amén. Amén. Vámonos a 1 de Tesalonicenses 5. Bendito el Señor. Vamos a leer ahí 5:12 al 24. Bendito el Señor. Esto es una exhortación, ¿verdad?, que Pablo le hace a los hermanos de Tesalónica. Dice en el subtítulo, Pablo exhorta a los hermanos, o sea que está hablando siempre a la iglesia, ¿no? Dice ahí, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, ¿sí? O sea, tenemos que entender que el Señor pone cada cosa en su orden, ¿no?, en su lugar. Entonces dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Para nosotros tiene que ser un alivio, una satisfacción, un bálsamo, como dice la palabra, poder recibir una amonestación de un hermano, ¿verdad? Y llevar la oración y ponerla por obra y sacar frutos de eso, ¿verdad? Porque para eso se hace. Por eso dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Quiénes son los que trabajan entre vosotros? Los que trabajan son los que tienen fruto. Porque si no hay fruto, nos damos cuenta que no hay trabajo, ¿no? Ahora, si hay fruto, es porque esa persona está trabajando. Recordemos una cosa. Nuestro Señor Jesucristo dice que oremos cerrada la puerta. El trabajo que se hace para el Señor no siempre se ve. El trabajo para el Señor no es venir a limpiar la iglesia solamente, o limpiar los baños, o predicar la palabra.
El trabajo no siempre se ve, algunas veces se ve alguna cosa, pero no siempre, se ven los frutos, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer a los que trabajan. ¿Tiene frutos? Este hermano está trabajando. Y el mismo Señor, si nosotros le pedimos, nos muestra los frutos que hay en cada hermano. Nos hace ver tanto lo bueno como también lo malo, ¿verdad? Cuando muestran la hilachita. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Dice, amonestéis a los ociosos, amonestar, exhortar, alentar al ocioso, o sea, aquel que no está trabajando. Porque como vemos, es una necesidad para la salvación el trabajar para el Señor, el vivir para el Señor, el dar frutos para el Señor, el que nuestra vida cambie 360 grados, completamente. Esta no es la misma persona que yo conocí. No puede ser, ¿verdad? Tienen que decir, pero ¿cómo? ¿No? O sea, tienen que reconocer la obra de Cristo en nosotros. No hay nadie que fuera tan bueno o que no tuviera casi ningún defecto como para que no se note la obra de Cristo. No existe, ¿verdad? Entonces dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Vamos a ir de atrás para adelante. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces nosotros acá en este versículo tenemos que entender que cuando yo dejo de hacer algo con el cuerpo, sea decir mentiras, sea, no sé, ir a los bares, fumar, lo que sea, yo dejo de hacerlo con el cuerpo, mi espíritu y mi alma tienen que desligarse de eso. No lo pueden anhelar, ni festejar, ni celebrar. Tenemos que llegar a repudiar esas cosas, a rechazarlas por completo, ¿verdad? Es como, yo siempre pongo un ejemplo, yo no fumaba, nunca tuve vicio de cigarro, ¿verdad? Pero siempre tenía personas al lado mío que fumaban. Y un día, estando en el camino aún, me sentí respirando y hallando agradable el olor de otro que estaba fumando en la calle. Y entonces reconocí que sin que yo lo hiciera participaba y hallé agradable eso, porque era algo que yo recibía a diario, ¿verdad? ¿Estaba en santidad yo? Ninguna. ¿Qué santidad tenía? Ni siquiera estaba cuidando el templo del Espíritu Santo, que no estaría tampoco, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que dice espíritu, alma y cuerpo. No basta con dejar de hacerlo. Acordémonos que en la palabra de Dios nos habla de contención. Contención es contener algo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo algo encerrado adentro, no lo hago, pero está. Yo no renuncié a eso, no me arrepentí, ¿verdad? Y es ahí cuando corremos un gran riesgo de que si nos llegamos a debilitar, caemos justamente en eso que no hemos dejado, que no hemos aborrecido. Cuando llega el arrepentimiento, realmente nosotros renunciamos y somos libres, ¿verdad? Pero acá podemos entender lo que son las ataduras y las fortalezas que el diablo aún puede tener en nuestras vidas, ¿verdad? O sea que hay que observar eso, ¿verdad? Vamos a irnos un poco más arriba ahora. Desde que empezamos del 12 nos está hablando, ¿verdad? Nos está exhortando. Y luego abajo nos dice, ¿sí? Nos habla de lo que es la voluntad del Señor. Pero vamos a empezar
desde el 16. Dice, estad siempre gozosos. Y tenemos que entenderlo, dice, estad siempre gozosos. Y no es que andemos a las risas todo el día en una falsedad, porque si estamos tristes, estamos tristes. Pero el gozo del Señor, el gozo de la salvación, no se nos puede perder. Y si se nos pierde por un ratito, tiene que haber desesperación en nosotros. Porque si Cristo viene en ese ratito, ¿nos vamos? Cuando no estamos gozosos por la salvación, no nos vamos. Dice, orad sin cesar, que todas nuestras cosas las podamos poner en las manos del Señor. No es, digamos, no es fácil, no, es imposible que podamos hacer toda la buena voluntad agradable y perfecta del Señor si no estamos en comunión con Él. Si yo no le estoy diciendo, Señor, mira, tengo que hacer esto, ¿me ayudas? Me tranqué aquí, me das el entendimiento, Señor. ¿Qué pasa? Señor, ¿tú quieres que yo hable a aquella persona? Prepárame aquí. Todo el día yo puedo estar hablando con Él. Tengo que lograrlo. ¿Sí? Tenemos interferencia, pero tenemos que batallar para ir hacia eso, ¿verdad? Y entonces en esa batalla de tratar de lograr esa comunión, estamos orando sin cesar. Porque cada vez que venimos a conciencia, ¿sí? Ay, Señor, mira, ayúdame a estar en comunión, ayúdame a estar en comunión. Y se lo pedimos, y es un trabajo diario. Hay días que es más fácil, hay días que es más difícil, hay días que tenemos más interferencia que otras, pero eso no importa, lo que importa es nuestra disposición a tratar de alcanzarlo. Eso es lo que mira el Señor, ¿verdad? Dice ahora, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Tenemos que entender una cosa. Nosotros estamos siguiendo a Cristo o tratando de seguir a Cristo. Lo que no es buena voluntad agradable y perfecta del Señor que yo estoy haciendo, muchas veces son consecuencias de mis acciones. ¿Y qué hago yo? Voy y me quejo al Señor, cuando en realidad lo que me está pasando es simplemente porque yo no estoy haciendo la voluntad del Señor. Siempre es una queja, Señor, sácame, Señor, tráeme, Señor, dame, Señor, ¿sí? Y el Señor dice acá, dad gracias en todo. Entonces tenemos que aprender a dar vuelta a las cosas, ¿no? Imagínense que yo en mi vida, no sé, iba a los bailes. Imagínense que voy a los bailes. Me iba a los bailes y me hablaba. Vengo a Cristo, dejo los bailes, abandono todo eso y estoy sirviendo al Señor, pero me duelen las piernas, las caderas, me duelen las piernas, las caderas. Y el Señor dice, dad gracias en todo. Yo le daría gracias al Señor dando vuelta al dolor, ¿no? Porque el dolor duele y lo tenemos, ¿verdad? Podemos reprenderlo y el que tiene fe recibe, ¿verdad? Pero dice, dad gracias en todo. Entonces podríamos empezar por decirle, Señor, gracias, porque me duelen las piernas y las caderas, pero estoy viva. Señor, me duelen las piernas y las caderas, pero estoy en tu camino. Me duelen las piernas y las caderas, pero tú me rescataste, ¿sí? Imagínense que me dolieran las piernas y las caderas y no pudiera ir a bailar. ¿Qué consuelo tendría yo si no tendría ni siquiera a Cristo? Ahí tendría que quejarme, ¿verdad? Entonces dice, dad gracias en todo. Aprendamos a dar vuelta las cosas, a dejar de quejarnos y a dejar de pedir y darle gracias al Señor, ¿sí? Porque si lo que sea que me pase, estoy vivo, tengo oportunidad, Señor. Si hay falla, muéstrame. Si hay error, muéstrame. Si tú lo permites, porque tenemos que recordar, o sea, nosotros tuvimos una vida pasada, ¿sí? Y el Señor no tiene por inocente al culpable. Hicimos cosas. Queremos venir a Cristo y que todo se vaya por arte de magia, que todo sea color de rosa. No, Señor. Tenemos que decirle, gracias Señor porque tú me sacaste de esto, de aquello, de los bailes, supóngase, vamos a seguir con el ejemplo. Gracias Señor porque tú me rescataste de todo eso. Yo me iba a una muerte segura, iba a los bailes, estaba 2 horas, 3 horas, feliz, contenta, y después llegaba a mi casa y era siempre lo mismo, o no sé, capaz que ni tenía casa, ni tenía familia, no sé, ¿verdad? Pero darle gracias al Señor por todas las cosas, dejar de realmente presentarle quejas al Señor, darle gracias, y así se nos va abriendo el entendimiento de la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, ¿verdad? Y nosotros creemos que todavía tenemos derecho a seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Qué más nos puede dar el Señor? Si me quieres sanar, sáname, si me quieres dar esto, dámelo, pero
A mí lo que me tiene que importar es, como dijo nuestro Señor Jesucristo, mi comida es que haga la buena voluntad del Señor. Eso es lo que me tiene que importar. Entonces, todo lo demás va ahí, va en la bolsa. Si el Señor no lo saca, bueno, Señor, aquí voy. Pero no dejes que me aparte, no dejes que me suelte, ¿verdad? Tenemos que entender, tenemos hermanitos que no caminan, ¿no? Que están en silla de ruedas y dependen de que los lleven a congregarse. Y ellos tienen ese anhelo y en oración han logrado que los lleven a congregarse, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras piernas, tenemos muchas más cosas que otros para servir al Señor. Tenemos que ser realmente agradecidos, pero aparte lo dice, es la voluntad del Señor. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, ¿sí? O sea, el Espíritu sabe cuál es la buena voluntad del Señor. Intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad del Señor. O sea, que nuestras oraciones tienen que estar guiadas por el Espíritu. Si en mis oraciones simplemente están, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, y yo me olvido de lo que yo tengo que hacer, porque la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El Señor no nos dice, ven a mí que yo te voy a dejar 0 kilómetros, te voy a hacer chapa y pintura, te voy a dejar 0. No. El Señor nos promete salvación y vida eterna. El Señor nos dice, ven a mí que te voy a dar auto, casa, trabajo, comida. No. El Señor dice salvación y vida eterna. Entonces tenemos que entender eso. Él no nos promete y nosotros creemos que tenemos derecho a exigirle al Señor. No, Señor. Dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Estoy vivo y puedo seguir al Señor. Tengo oportunidad de ser salvo, bueno, gloria a Dios. Se me quemó la casa, gloria a Dios, Señor, estoy vivo. Ayúdame a arrepentirme para estar pronto el momento de que tú vengas por mí. Punto, es lo único, es mi necesidad. Tiene que serlo. Lo que tenemos es misericordia del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Pero nosotros siempre estamos exigiendo un poquito más. Así que dice, no apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías, la palabra, ¿sí? Sobre todas las cosas, como dice Pedro, la profecía es más segura, la palabra, ¿verdad? Dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Si esta es la voluntad del Señor, dice, es examinadlo todo y retener lo bueno, ¿quién le puede decir a Dios que Él no nos está dando el entendimiento? Quizás lo más probable es que yo no quiera entender. Quizás lo más probable es que yo no quiera comprometerme con las cosas del Señor. Quizás tenga miedo, quizás no sé qué obstáculos puede haber. Eso toca a cada uno, ¿verdad? Resolverlo con el Señor, pero Él da el entendimiento. Entonces no hay alguien que pueda decir, no, yo no entiendo. Le diremos a Él cara a cara, yo no entendí. Al Dios Todopoderoso le diremos, yo no entendí, Señor. Y Él nos dirá, ¿te acuerdas de esta bella, aquella bella, esta bella, que llegó el entendimiento y lo desechaste porque todavía no, porque no era tiempo, porque quería? No va a tener misericordia en ese momento el Señor. Él es justo. La misericordia es tomarnos de Cristo ahora, ¿verdad? Entonces no va a haber quien le pueda decir al Señor, yo no entendí, ¿no? Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí lo dice. Él es fiel. Dios es fiel. ¿No nos santificará si lo queremos? ¿No nos salvará si nos entregamos y buscamos de Él? ¿No dará el entendimiento a todo aquel que lo quiera? Sí, Él lo hace. Él lo hace, ¿verdad? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Hay palabras que tienen que retumbarnos en nuestra cabeza como velad, velad, arrepentíos, arrepentimiento. Este versículo que nos habla de espíritu, alma y cuerpo. Ver si realmente lo que ya no hacemos en nuestro alma y en nuestro espíritu, nos desligamos o todavía tenemos. Tenemos que observar eso. Cristo viene, está a las puertas. No hay tiempo prácticamente. ¿Y será que nosotros vamos a decirle al Señor, ay, no me dio el tiempo? Señor, no entendí. Otra vueltita más, otra oportunidad. No hay. No hay. Y lo tenemos claro. Está escrito en la palabra y estamos delante del Dios Todopoderoso que nos recibe en oración y nos responde y nos da lo que le pedimos, amén. Y dice mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Entonces cuando nosotros le pedimos y sobre todo, como dice, las cosas espirituales, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios. Todo lo que pidamos en cuanto a entendimiento, en cuanto a poder entender la palabra, ponerla por obra en santificación. ¿Qué nos va a negar el Señor si Él no quiere la muerte del que muere? No nos niega nada, ciertamente, amén. Vámonos a Primera de Pedro, bendito el Señor, 2. Precioso, Padre, gloria a Dios. Bendito el Señor. Primera de Pedro 2, vamos a leer del 15 y 16, esos dos versículos. Bendito el Señor. En el 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, 2 puntos, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Sí? ¿De qué nos libera el Señor? De las ataduras, del pecado, nos libera de todo eso, ¿verdad? Pero somos sus siervos, ¿verdad? Sí, si queremos serlo, ¿no? Tenemos que estar bajo su voluntad. Ahora, en el 15 dice, porque esta es la voluntad del Señor, 2 puntos, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora tenemos que cuestionarnos una cosa, dice, porque haciendo bien, ¿será que todas nuestras acciones reflejan el Espíritu Santo que tiene que haber en nosotros? ¿Será que nuestras acciones y reacciones reflejan a Cristo? Recordémonos ese pasaje donde Él le dice, cuando visitaste a los presos, le diste comida a los hambrientos, no me recuerdo bien cómo dice, ¿no? A mí me lo hiciste. Y dice la palabra de Dios que también todos tenemos que hacerlo como para Él, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no hacemos el bien, tampoco hacemos el mal, pero si no hacemos el bien, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Viene una persona a pedirle, yo qué sé, un abrigo, lo ve que tiene un busito de manga corta y un abrigo, algo, me muero de frío. Y tiene 7 camperas en el mueble. Y no le da ninguna. Vení mañana que voy a buscar a ver si tengo algo. Y la palabra de Dios dice, no le digas, ven mañana que te daré. ¿Sí? Pero no es mi hermano. ¿Y qué hay del amor al prójimo? ¿No? Entonces, hacemos el bien en todos nuestros actos. Y esa es la voluntad del Señor. Por eso tenemos que cuestionarnos todo lo que hacemos. Tenemos que escudriñar nuestra vida, nuestras acciones y reacciones, ¿verdad? Y pedirle, Señor, guíame. Hoy en día viene mucha gente que nos pide cosas que sabemos que plata no les podemos dar porque van a la droga y sabemos que son unos drogadictos, pero caramba, tienen hambre. Una necesidad primaria, ¿no? Entonces, si hay algo, si se le puede ayudar en lo que sea, y bueno, hablarle por, no sé, 11ª vez de Cristo, quizá acepte, y orar, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Pero Cristo lo haría. ¿Cómo hace Cristo? Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de todos, de los hombres, insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea que todo mi accionar tiene que estar predicando la palabra de Cristo, el Evangelio, lo que a mí me salva. De gracia recibiste, de gracia da, ¿verdad? Entonces, a mí no me importa lo que sean las otras personas.
Y no hablamos solamente de quizás evangelizar o hablarle a una persona directamente. Mire, esto nomás que estamos grabando la prédica, la compartimos en YouTube, después la compartimos en Facebook, ¿verdad? Es brindar la oportunidad que quizás alguien, que quizás la palabra de Dios pueda llegar. Ella es efectiva, es poderosa, da vida. Confiamos plenamente. Entonces, nuestra vida tiene que ser el desparramar lo que a nosotros nos salvó. Con nuestros hechos, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, marcando presencia, hablando cada vez que se puede, ¿verdad? Pero dándolo a conocer. No podemos encontrarnos con una persona que nos conozca desde hace un tiempo y no sepa que somos cristianos. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo, la luz. No somos la luz del mundo, la sal del mundo. Tiene que verse, tiene que notarse, ¿verdad? Tiene que haber algo diferente en nosotros. Bendito el Señor. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, ay, tengo paz, el Señor me liberó, y me plancho a dormir, a hacer, mientras no trabajo para el Señor, ¿no? Recordemos, el trabajo para el Señor no siempre se ve, y nadie, cuestionamos, podemos ver los frutos, y ahí vemos, ¿no?, cómo cada uno estará trabajando o no. Hay cosas que se pueden ver, que uno las puede hacer y otras no, ¿verdad? Pero realmente cada uno sabe, ¿verdad?, cómo está delante del Señor. Vamos a ir a Mateo 18. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Santo y poderoso. Mateo 18, 10. Bendito Padre, gloria a Dios. Y dice ahí, parábola de la oveja perdida. Dice, mirad que no menosprecéis, en mi Biblia están todas las letritas en rojo, o sea que significa que esto lo habla nuestro Señor Jesucristo. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? O sea, cada persona tiene ángeles que están ahí y que aparte rinden al Señor lo que sucede, ¿verdad? Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y si descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por si no quedó claro, lo que nos está diciendo en el 14 es que no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea que la voluntad de Dios no es que se pierdan ninguno, sino que sean salvos, ¿verdad? Entonces tenemos la confirmación de que realmente Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere que nadie se pierda. No nos dará, siendo Él fiel, verdadero, justo, todo lo que le pedimos para poder ser salvos. No hay duda. No hay duda que sí nos da. Lo que sí está en tela de juicio somos nosotros. Es nuestro accionar. Él está. Él es fiel, inamovible, la roca. ¿Sí? Tenemos acceso en oración, nos escucha, nos responde, fiel, verdadero, no quiere la muerte del que muere. Ciertamente envió a su Hijo, ¿sí?, a pagar precio de sangre por nuestros pecados, a limpiarnos de nuestros pecados, a darnos oportunidad para ser salvos, a traernos la salvación. ¿Será que Él mismo nos va a negar la salvación? ¿Será que Él mismo no da oportunidades a millares, a cada ser humano para que se salve, para que se arrepienta, para que se tome de Cristo? Obviamente que sí la da. Entonces está en el corazón de cada uno, cosa que Él también ve, ¿verdad? Entonces por eso mismo es que no nos podremos presentar delante de Él el día del juicio final a decirle, ay, no entendí, Señor, no me había quedado claro, o no me respondiste a tiempo. ¿Qué le podremos decir al Señor? Ciertamente nada, ¿verdad? Y
Tenemos que darle las gracias sobre todas las cosas de cada exhortación que Él nos dirige, de cada cinchón de orejas, de cada sacudida, porque eso es parte de su amor y eso es lo que nos asegura a nosotros realmente el estar velando, el que Él nos mueve el piso para que nosotros realmente podamos mirar nuestra vida. No tomemos las cosas a la ligera, ¿verdad? No sea que llegue ese día realmente en el cual despertemos y nos demos cuenta que Cristo vino y que nos quedamos. No seamos como esos que creen que van a ser salvos. Peleemos por esa salvación, corramos la carrera con paciencia, ¿sí? Y entendamos que la buena voluntad del Señor es que nos santifiquemos y es que seamos salvos, ¿verdad? Esa es la buena voluntad del Señor. La estamos haciendo, realmente estamos velando, estamos cuidando cada una de esas cosas. Tenemos cantidad de versículos que vamos a ver el culto que viene sobre lo que es la voluntad del Señor, ¿verdad? Es sencillo, la voluntad del Señor está acá, pero tenemos que entender y tiene que llegar a ser, como decía nuestro Señor Jesucristo, nuestra comida, nuestra necesidad, nuestro existir. Entonces, si nosotros estamos viviendo una vida tibia o ahí, medio cristiana, no se preocupe, no va a ser salvo. No hay otra cosa, lo dice el Señor. Si nosotros no estamos haciendo la voluntad del Señor, no vamos a ser salvos, no tenemos Espíritu Santo. El Espíritu Santo no intercede, o sea, nosotros no le damos lugar, Él intercede. Nosotros no le damos lugar en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que hacer la voluntad del Señor, buena y perfecta, ¿sí? Y dejar todas las cosas, realmente como leíamos en ese versículo, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Lo que dejamos de hacer con nuestro cuerpo tenemos que repudiarlo realmente y nuestra vida tiene que ser completamente diferente. Amén. Seguiremos el culto que viene o cuando el Señor diga para terminar este tema. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre Santo y poderoso. Te damos las gracias, Padre, por cada palabra, Señor, por cada exhortación, Padre Santo bendito, por cada entendimiento, Padre. Señor, como dice ahí, Padre, fiel eres tú, Señor. El que nos llama, eres fiel. Tú lo harás, Padre Santo bendito, con todo aquel que realmente quiere la salvación, Padre. Ahora te rogamos, mi Señor, que tú nos des entendimiento, Padre, de todas las cosas que aún quedan en nosotros, porque tú nos has tocado muchos puntos hoy, Señor. Padre, muéstranos nuestras ataduras, Padre. Muéstranos nuestros miedos, mi Señor. Muéstranos todo lo que hay que nos impide servirte, Señor. Que nos impide hacer tu voluntad en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos y confróntanos, Padre. Y ayúdanos realmente a comenzar a ser agradecidos en todo, Señor. Reconociendo tu misericordia, Padre. Y llegando a un poquito de humildad delante de ti, sabiendo que no merecemos nada, mi Señor. Que no hay nada que nosotros podamos pedirte, Padre, sino simplemente agradecerte, Padre, en el nombre de Jesús, porque lo que merecemos, mi Señor, ciertamente, Padre, es la muerte por nuestros pecados y tú nos has enviado esta salvación de gracia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que podamos realmente estar gozosos y agradecidos, Señor. Ayúdanos a tornar todas nuestras quejas y nuestros descontentos, Padre, en agradecimiento a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. En alabarte, en adorarte, en darte gloria y darte honra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Glorifícate, ayúdanos, rescátanos, Padre. Sigue tratando con cada uno de nosotros, los que estamos y los que escuchan después, Señor. Ministra tu preciosa palabra, Señor, para edificación y para salvación, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Bendito, Padre. Gloria.